en algunos lugares de Oaxaca o de Veracruz, pues estas cantidades aparecen, ¿no? Como no en 1297, sino varias veces el valor de estos datos. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando simultáneamente ocurrieron los ciclones de Ingrid y Manuel, y que pues estas cantidades se vieron 5 o 6 veces más grande de lo que generalmente ocurre. Entonces, como sí sabemos que hubo unas precipitaciones muy intensas, entonces solo en ese caso dejaríamos el 1297. Si no hay evidencia de que hubo incremento en las precipitaciones, no hay razón porque exista un valor de 1297 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué haríamos? Pues nosotros mejor lo quitamos y buscamos el rellenado mediante las técnicas de correlación y regresión en el caso de los escurrimientos, o técnicas geoestadísticas como Kriging, Optima, etcétera, para el rellenado de datos de lluvia. Entonces, relevante que se empiecen a dar cuenta la importancia que tienen los elementos, sí, las magnitudes, pero también las características estadísticas, porque, vuelvo a repetir, estas características estadísticas son fundamentales para el cálculo de los parámetros de esas distribuciones de probabilidad que ustedes van a utilizar para obtener los eventos de diseño. Perdón, es que no sé por qué me está brinque. El siguiente característica es la moda de la muestra. La moda muestral es el valor que ocurre con la mayor frecuencia en esta distribución. Y podemos tener, que también es muy importante que lo sepan, que este tipo de comportamientos, esto que ustedes ven acá, f de x minúscula, se le conoce como la función de densidad, y es la ley que describe el comportamiento de la variable aleatoria x. Se llama unimodal, así como le llaman, porque solo tiene una moda, y es esta en la campana de distribución, lo que ven es que solamente tiene una punta. Este comportamiento se le llama unimodal. Cuando presenta un comportamiento de este estilo, no necesariamente que las dos modas coincidan, sino que tiene este comportamiento que se levanta y después uno más chico, pero son dos picos, se le llaman bimodales. ¿Por qué es importante que ustedes sepan que si es modal, unimodal o bimodal? En principio, cuando tenemos un comportamiento bimodal, tanto en las lluvias como en los escurrimientos, en el caso de zonas costeras. Es ahí donde los registros de lluvia y de escurrimiento tienen un comportamiento primero bajo y luego más alto debido a las lluvias desde el punto de vista orográfico y otras desde el punto de vista ciclónico. Hay distribuciones de probabilidad que tienen un comportamiento unimodal y otro bimodal. Entonces, si su muestra de entrada tiene una moda, entonces significa que, por ejemplo, la Gumbel mixta de dos poblaciones, la Weibull mixta de dos poblaciones, etcétera, las distribuciones mezcladas no serían una buena opción. Sin embargo, en las zonas costeras, las distribuciones de probabilidad de dos poblaciones, las bimodales, se van a pegar mejor. Nada más les comento que, por ejemplo, en la presa Huites en Sinaloa, cuando se diseñó su vertedor, como se trabajaron distribuciones unimodales, el gasto para 10,000 años periodos de retorno era de 100,000 metros cúbicos por segundo. 100,000 metros cúbicos por segundo no se espera ni en el río Amazonas, que es el más caudaloso. ¿Sí? Entonces, ni siquiera en China. Entonces, nosotros necesitamos conocer los sistemas de referencia para saber que un gasto de 100,000 metros cúbicos por segundo, a pesar de que me lo dé el modelo matemático,
no es factible de que ocurra en el sitio de estudio. Entonces, al registro se le aplicó una distribución de dos poblaciones, la Gumbel mixta, y entonces el gasto de 10.000 años periodo de retorno fue de 32.000 metros cúbicos por segundo, que fue con lo que se diseñó. El evento más grande registrado en el lugar donde se construyó la presa es de 16.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, imagínense que hubiéramos diseñado la obra para 100.000, pues no nos hubiera dado espacio para construir el vertedor. De hecho, seguramente ni siquiera se hubiera llevado a cabo la obra, porque es precisamente el mala estimación de los eventos de diseño que hace que las obras se encarezcan y se vuelvan, desde el punto de vista financiero, inviables. Entonces, nuestra misión es reducir la incertidumbre en el modelo matemático que le vamos a aplicar. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar ese modelo matemático? Pues viendo el comportamiento de la serie. Es muy importante que ustedes verifiquen si se comporta como con una moda o se comporta con dos modas. Cuando veamos cómo se describe ya el comportamiento a partir de un histograma, ahí vamos a ver cómo es de dos modas o de una sola moda. Pero eso ya es la representación gráfica de la muestra de datos. De principio necesitamos determinar si tiene una o dos modas. Esto es el comportamiento. ¿Y cómo checamos el que se presenta con mayor frecuencia? La frecuencia la sacamos cuántos eventos de cada magnitud se presentan en el registro. Entonces, el gasto de 130 metros cúbicos por segundo se presenta dos veces. Entonces, sería 2 entre el tamaño de muestra, pues ahí tendría la mayor frecuencia desde el punto de vista de los datos empíricos. Entonces, aquí vemos que la muestra es unimodal porque solamente tiene un pico donde se registra dos veces el 130. La mediana. La mediana es el valor de la serie que ocupa la posición central cuando los datos se ordenan de menor a mayor magnitud, la posición central. El valor se determina considerando si la serie tiene un tamaño de muestra impar o par. Si es impar, ejemplo, si tenemos 51 datos de registro, pues ¿cuál sería el valor de la mediana? Pues la posición número 26. Se divide 25, la posición 26 la mediana y la siguiente parte es los otros 25 datos. Si n es par, es decir que son 50 datos, entonces, ¿cómo sacaría la mediana? Pues la magnitud del evento 25 más la magnitud del evento 26 dividido entre 2. Recuerden que la muestra está ordenada de menor a mayor. Entonces, tenemos los datos, la ordenamos de menor a mayor y de acuerdo con la posición, nosotros tenemos eso. ¿Sí? Por ejemplo, la información del ejemplo 1, tomando el valor de la mediana para la muestra total y B, tomando el valor más grande como un punto extraño que es excluido. Cuando se toma en cuenta los 50 datos, es decir, tomando en cuenta los 1297 que pudiera ser un punto extraño, entonces tomaríamos la posición ordenados de menor a mayor, tomaríamos la posición promedio entre 148 y 149 porque es la posición 25 y 26 de esta muestra ordenada. Entonces, la mediana son 148.5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué relevancia tiene la mediana en el análisis hidrológico? Porque a partir de esta mediana se sacan diferentes condiciones. Por ejemplo, si yo quisiera determinar la caracterización de regiones homogéneas, el valor de referencia es la mediana. Es decir, sí tiene una aplicación
la mediana dentro del análisis hidrológico que ustedes deben de tomar en cuenta y por lo tanto deben de saber cómo se obtiene. Entonces, de esta muestra que es par, son 50. Si nosotros le quitamos el valor de punto extraño, que era el 1297, es decir, quedan 49 valores, entonces la mediana es la posición 49 más 1 entre 2 es la posición 25 y nos quedaría el 148. Entonces ahí cambiaría el valor de esa mediana. Las medidas de dispersión son números que proveen información adicional acerca del grado de variabilidad de los datos. Entre ellas, las medidas de dispersión está el rango muestral. Para una muestra de datos que se ordena de menor a mayor, el rango es la diferencia entre el mayor valor, xn, y el menor valor, x1. El rango es muy importante porque eso marca qué tan dispersos estarían los datos. ¿Qué significa? Que no es lo mismo tener valores entre 125, 130, 210, 180, a tener un rango de valores que van desde 110 a 2500. Entre más grande sea el rango, es decir, entre el valor más chico y el mayor más grande, vamos a tener efectos dentro de la muestra. Hay una mayor dispersión conforme este rango se hace más amplio. ¿Y qué implica? Que o puedo tener un sitio donde puedan haber muchas sequías o puedo tener un sitio donde existan muchas inundaciones, porque así como son valores chicos, también son valores grandes. ¿Por qué? Porque el rango es muy amplio. La dispersión es amplia y eso les quiere decir a ustedes de qué están hablando en el sitio. No es lo mismo tener valores con dispersiones altas que con dispersiones bajas. La incertidumbre en el valor que van ustedes a obtener con muestras muy dispersas es amplia. Obviamente que nosotros bajamos esa incertidumbre utilizando, por ejemplo, una distribución mezclada. Pero si no cuentan con este tipo de análisis, pues resulta que el análisis que están ustedes haciendo no va a ser el más eficiente. Y nuestro objetivo es reducir la incertidumbre desde el punto de vista estadístico. Entonces, el rango es importante. Considerando nosotros el ejemplo que estamos trabajando, entonces vean que el rango, considerando los 50 datos, es decir, este que probablemente pueda ser extraño o atípico, vean cuál es. O sea, puedo ir desde el valor más chico 82 hasta 1297, tengo 1215 metros cúbicos por segundo de diferencia, que no sería lo mismo de si yo tengo, lo quito el 1297 porque considero que es extraño y entonces vean, se reduce prácticamente en un 10% ese rango. La variabilidad de 131 con respecto a toda la muestra es más baja que utilizando el 1297. Se los estoy diciendo en cada momento para que vean la importancia de la inclusión o exclusión de estos llamados puntos atípicos para la determinación de esas características estadísticas de la serie original. Otra medida es la desviación estándar de la muestra, que es la raíz cuadrada, a ver si no me brinqué uno, sí, es la varianza. Esta medida se basa en la cuantificación de la distancia de los datos que estamos registrando con respecto a la media. Se obtiene a través de la expresión esta que estamos viendo acá. ¿Cuál es la que se utiliza en el análisis hidrológico? Es dividiendo entre n-1 porque esto es para muestras no sesgadas. Las muestras sesgadas se dividen entre n, pero este es el valor, la fórmula correcta para encontrar la varianza. Cuando yo le saco la raíz cuadrada a esa varianza,
me da la desviación estándar. Es una de las características más importantes junto con la media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría, fundamentales para el cálculo de los parámetros de las distribuciones de probabilidad. También la desviación estándar, vamos a verla cuando hablemos de la determinación de los puntos atípicos, cómo se utiliza la desviación estándar para encontrar estos valores atípicos. Es decir, hay una prueba que se llama 3 veces S, 3 veces la desviación estándar, y se dice que un punto atípico es lo que está después de 3 veces la desviación estándar o menos 3 veces la desviación estándar. Aquí se tiene la gran mayoría de los puntos y todo lo que caiga en estas, lo que se llama colas de la distribución, pues nosotros lo consideramos como valores atípicos. Cuando pasemos al capítulo de determinación de puntos extraños, vamos a ver esta prueba estadística que va a aplicar precisamente la desviación estándar. Cuando ocupamos todos los datos de la muestra, 50 datos, ¿sí? Vamos a ver que obtenemos esta media, ¿no? De 169, y con esta media obtenemos esta varianza y esta dispersión de la muestra, que son 165.7 metros cúbicos por segundo. Como ven, si nosotros quitamos esa media, nosotros tenemos, te digo, este valor de 1297, lo quitamos, vean que la dispersión con respecto de la media, pues se reduce mucho, quedarían a 31.2 metros cúbicos por segundo. Este es un indicador súper importante para determinar las regiones homogéneas que vamos a ver más adelante y que nosotros podemos determinar esas regiones homogéneas a partir del coeficiente de variación, que no es otra cosa que la desviación estándar entre la media. Este coeficiente de variación es utilizado, le repito, para saber de qué región, de qué sitios dentro de la región homogénea yo voy a poder completar un registro. Ustedes no van a tener en la realidad eventos que se interrumpan en 1, 2 o n años y después vuelvan a continuar. Se le llama los datos incompletos o missing data, y esos nosotros lo tenemos que rellenar, pero no se rellenan esos datos faltantes de los registros con cualquier muestra, sino se tienen que rellenar de muestras que le sean afines a esa muestra con datos faltantes. Para hacer eso, es decir, yo puedo tener en mi región 10 estaciones de lluvia o 10 estaciones de gastos máximos instantáneos que yo tengo que completar. En el caso de completar los gastos máximos instantáneos, se hacen por correlación y regresión. Pero ¿de qué estaciones tengo que transferir la información? Pues de aquellas que pertenezcan a la misma región homogénea, y una de las técnicas que se utilizan para delimitar esas regiones homogéneas se le llama la del coeficiente de variación. Por eso es relevante que ustedes obtengan estos coeficientes de variación para los registros de lluvia o de escurrimiento, porque ya sea que yo la vaya a rellenar a través de la correlación o la vaya a rellenar, por ejemplo, la lluvia a partir de una técnica geoestadística, de cualquier manera yo tengo que utilizar la delimitación de regiones, es decir, desde dónde voy a transmitir la información para poder complementar la información donde me está haciendo falta. Y si se fijan, si
Si yo tengo una desviación estándar pequeña para la misma media, la variabilidad es más chica. Si esta desviación estándar es más grande, lógicamente que el coeficiente de variación es más grande. También, ¿para qué nos sirve el coeficiente de variación? No solo para delimitar, sino también para caracterizar a priori cuáles los sitios que tienen mayor probabilidad de tener mayores sequías. Conforme el coeficiente de variación sea mayor de 0.35, tengo mayor posibilidad de que se me presenten sequías en ese sitio. Conforme el coeficiente de variación se hace chiquito, la probabilidad de sequías baja. Por lo tanto, también me sirve como un indicador de cómo caracterizar a la sequía de un sitio, que también es un problema que hay que resolver dentro del análisis hidrológico, simplemente primero para caracterizarla y después ya para analizarla. Entonces, cuando tenemos el dato atípico, vean el coeficiente de variación muy grande, 0.98. ¿Y esto qué nos quisiera decir? Que tenemos una alta posibilidad de que se presenten sequías. ¿Por qué? Porque hay un dato muy grande que hace que todo se mueva en ese sitio. Como ven, si nosotros no consideramos este punto atípico dentro del registro, vean lo que me está dando, 0.214 como coeficiente de variación. ¿Qué es lo que vamos a también observar? Que cuando comparemos coeficientes de variación de diferentes sitios para formar nuestra región homogénea, ¿qué haríamos? Pues que simplemente en ese sitio o puedo haber tenido 0.98, 0.21 y los sitios aledaños a este lugar tienen coeficientes de 0.23, 0.24, 0.26. ¿Qué implica eso? Que todas fueran la misma región homogénea, pero si vale 0.98, yo lo estaría descartando como región homogénea de los demás sitios. Cuando, ¿qué fue lo que ocurrió? Que al haber considerando este punto extraño de 1279, pues estoy modificando el verdadero coeficiente de variación. Si se están dando cuenta que la inclusión de este dato atípico lo que puede afectar incluso hasta sacarlo de la región verdadera como homogénea. Las medidas de posición, pues aquí tenemos a los cuartiles de la muestra, que es otra de las formas en que voy a determinar los datos atípicos, que se llama la técnica del intercuartil, pero obviamente que primero tengo que determinar cuáles son los cuartiles de esta muestra. Igual dividen a la muestra precisamente en el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Los cuartiles entonces van a ser valores que dividen precisamente en cuartos a cada una de estas posiciones y lo vamos a obtener precisamente con las fórmulas de posición y que dependen del tamaño de muestra. O sea, esos cuartiles no son los mismos para cuando el tamaño sea 20 que cuando sea 30, ¿no? La posición es precisamente esta, ¿no? El valor 15 con el 25% de la posición 6 menos la 5. El segundo cuartil o la mediana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es la posición 10, que es la posición del entero 10, aquí está, más el 50% de la posición 11 con la 10, igual el tercer cuartil, aquí nos marca 15, es el elemento que está en la posición 15, más el 75% del elemento que está en la posición 16 y en la 15. Como ven, sí tiene mucho que ver pues el tamaño de muestra, porque para un tamaño muestra de 30, el primer cuartil
es el elemento que está en la posición 7 más el 75% de la posición 8 con la 7. Igual aquí, para el segundo cuartil es el elemento que está en la posición 15 más el 50% de la posición 16 con la 15. Esos son cómo obtenemos los cuartiles. Entonces, aquí tenemos, ya en el ejemplo, tenemos nuestra muestra ordenada de menor a mayor. Entonces, la fórmula de posición son estas. ¿Y qué tenemos? Que para una muestra de 50 años sería 50 más 1 entre 4, sería la posición 12 y el 75% de la posición 13 y la 12. ¿Cuál es la posición 12? Pues 123. La posición 13, 127. Entonces sería 123 más el 75% de la posición 13, que es esta, 127, menos la posición 12, que son los 123. Entonces, el primer cuartil vale 126. ¿Sí? Y esta nos tiene que coincidir con la mediana, porque es el cuartil 2, es la mediana, y para nuestro ejemplo, ¿cuál era? Es la posición 25 más el 50% de la posición 26 y la 25. ¿Cuál es la posición 26? Es el valor 149 y la posición 25 es el valor de 148. Entonces, eso lo metemos acá y nos da 148.5, y el tercer cuartil de nueva cuenta es esta fórmula, son la posición 38, la posición 38 son 168 metros cúbicos por segundo, más el 25% de la posición 139 menos la posición 38, que son 171 menos 168. Entonces, estos son los cuartiles de la muestra. La otra posición son los deciles. Es una medida estadística que se utiliza para indicar el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de observaciones y su número, que divide el grupo de datos ordenados de menor a mayor en grupos de aproximadamente 10% de los datos. Entonces, el primer decil lo ocupa aquel valor que divide el 10% de los datos en entre 10, 2n entre 10, 3n entre 10 y 9n entre 10. Si el cálculo de la posición de un decil no coincide con uno de los valores de los datos, entonces queda entre los dos valores A y B y se procede a hacer una interpolación entre los dos valores. ¿Sí? Entonces, los deciles de la serie completa de 1, donde n es igual a 50 años, entonces el primero de los deciles está aquí, ¿no? Es m entre n entre 10, serían 5, y la posición número 5 es el 102. Entonces así podemos sacar todos los demás deciles. Los percentiles es una medida estadística de posición que indica, una vez ordenados de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado y de observaciones en un grupo. Por ejemplo, el percentil i igual a 10 es el valor bajo el cual se encuentra el 10% de las observaciones. El percentil 50 es también conocido como la mediana de la muestra. ¿Por qué es importante los percentiles? Los percentiles se ocupan dentro del análisis hidrológico para el estudio de las sequías hidrológicas. Se hace el estudio considerando que nosotros tomamos en cuenta como estiaje aquellos valores del escurrimiento de los ríos que tengan por debajo del percentil 10, o sea, que el 90% de los eventos están por arriba
de ese percentil. Entonces, es importante que ustedes sepan sacar el percentil 95, el percentil 90, el percentil 85, porque son herramientas que se utilizan como umbrales. Todo lo que esté por debajo de esos valores se consideran como parte de la sequía hidrológica. Una sequía hidrológica es todo lo que ocurre debajo de este umbral en los escurrimientos medios diarios. Y hay formas de que ustedes analicen estos valores de déficit del escurrimiento como a través del análisis de frecuencias de esos eventos extremos. Y por ahí es importante que ustedes sepan cómo se calculan estos percentiles. Yo no me preocupo tanto por aprenderme de las fórmulas, porque todas estas condiciones las sacan inmediatamente utilizando la tabla de Excel. Todas, desde la media, varianza, desviación estándar, los que vamos a ver más adelante de asimetría, kurtosis, los percentiles, los deciles, todo se saca fácilmente aplicando nada más las fórmulas que vienen en el Excel. Entonces, no hay tanto problema por aprenderme las fórmulas. Aquí, por ejemplo, el percentil de... Aquí estamos, ¿no? ¿Qué indica la posición? Pues la posición 5 y la posición 0, ¿no? Entonces, tenemos estos valores y el percentil es 105 metros cúbicos por segundo. Todo lo que esté por arriba está sobrepasando ese valor del percentil. Las medidas de distribución. Las medidas de distribución nos permiten identificar la forma que se separan o aglomeran los valores de acuerdo a su representación gráfica. Estas medidas describen la manera de cómo los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la información. Sus principales medidas son precisamente la asimetría y la kurtosis. Vean, esto es muy importante que lo tengan ya en mente, porque según como ustedes vean las características que están aquí descritas como media, mediana y la moda, vamos a ver si la serie es simétrica, es decir, cuando coincide el valor de la media, de la mediana y de la moda, se trata de una distribución simétrica, y la distribución simétrica es con la que se basa toda la teoría estadística y es la campana de Gauss o distribución normal. ¿Qué tiene de importancia tener como sistema de referencia a la distribución normal? Significa que la asimetría es cero. La asimetría implica que el área que está de este lado es 0.5 y el área que está de este lado es 0.5. También recuerden que el área bajo la curva de una función de densidad es la probabilidad y la probabilidad completa es 1. Todo lo que está por debajo vale 1 y cuando la mitad vale 0.5 y la otra mitad vale 0.5, se trata de la distribución normal. ¿Por qué es relevante? Porque si ustedes ven que su muestra de datos, prácticamente el coeficiente de simetría es 0 y lo que vamos a ver más adelante que es la kurtosis vale 3 o está cercana a 3, pues lo que implica es que la mejor distribución que se va a ajustar a sus datos es la normal. Cuando ve uno que el coeficiente de asimetría es 1.14 y está más o menos cerca de eso, y que su kurtosis vale 5.2, la distribución que mejor se va a pegar es la Gumbel. Por eso es inexplicable que ustedes le ajusten a una muestra cuya simetría casi es 0 y cuya kurtosis es 3, le intenten ajustar la distribución Gumbel. Eso no se vale. ¿Por qué?
porque cada distribución de probabilidad tiene un comportamiento estadístico. Y de lo que se trata es que ustedes representen a partir de los estadísticos de la muestra, representen el comportamiento de los estadísticos de la función de probabilidad. No le vamos a poner a un pie de talla 8, le vamos a poner un zapato de talla 5 o de talla 6. Así como coloquialmente se está escuchando, es lo que luego pretendemos hacer ya desde el punto de vista técnico, el tratar de ajustar a la fuerza una distribución de probabilidades que no le queda a nuestro modelo matemático. Implica también que van a ver que hay distribuciones de probabilidad que solamente ajustan a coeficientes de asimetría positivos, como esta, que tienen una campanita como esta, y que ustedes le quieran ajustar una de este tipo. Significa que conforme ustedes vean las características estadísticas de la muestra, ustedes inmediatamente van a, desde el punto de vista de la experiencia, van a saber si los resultados que les dio es correcto. No voy a ajustar, repito, una distribución empírica de los datos que tenga un coeficiente de asimetría negativo, el real, el medido por la muestra, y le intente aplicar una distribución de este tipo, o al revés. No sé si me estoy explicando, pero precisamente las características estadísticas nos dicen el comportamiento de la muestra, y lo que pretendemos al encontrarle un modelo matemático que mejor se ajuste es pegarle esa distribución a los datos. Si los datos no se parecen a la distribución, pues lo que están haciendo está mal. Eso es lo que, a diferencia de lo que están viendo en la licenciatura o vieron en la licenciatura, donde no les explican el significado de lo que, la importancia que tienen los estadísticos en el análisis hidrológico, ya en los cursos de la especialidad y la maestría, obviamente que se los tenemos que decir de una manera repetitiva y repetitiva, para que no caiga en el error de que después de hacer un gran análisis hidrológico me terminan diciendo que, a pesar de que no deberían de aplicarle la distribución Gumbel, se la aplican. ¿Y por qué? Pues porque es la que más les gusta o la que más facilidad les da. No tiene que ser por eso. Si ustedes se van a atrever y a hacer un análisis correcto de frecuencias, llévelo desde la parte A a la parte Z, es decir, todos los pasos que se deben de seguir para que no incurran en esto, ¿no? En tratar de ajustarle una distribución empírica que se comporta como esta a una distribución o un ajuste de ajustado de que se comporta de este tipo. Entonces, por favor, tomen en cuenta, esto es las tres diferentes formas en que ustedes pueden obtener el ajuste de una muestra. Inmediatamente vemos que si la media es más grande que la mediana y que la moda, pues tiene un comportamiento de sesgo a la derecha. Y vean la diferencia, ¿no? Si la media es más chica aquí, ¿no?, que la mediana y que la moda, pues tiene un comportamiento de este tipo. Y vemos que cuando las tres coinciden, se trata de la distribución normal. Esto es, ya fíjenselo por favor en su mente, cuando estén sacando los estadísticos de la muestra, inmediatamente se ve el comportamiento de esta y de las posibilidades que tienen para encontrar ese modelo matemático. El coeficiente de asimetría puede ser de este tipo, ¿no?, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, con esta formulación, que no es otra cosa que los elementos reales menos la media dividida entre la desviación estándar al cubo y su sumatoria dividido o multiplicado por este factor,
que tiene que ver con el tamaño de muestra, ¿no? Entonces ya vemos cómo podemos calcular el coeficiente de Fisher, el coeficiente de Pearson, que es la media menos la moda dividida entre la desviación estándar. Y el coeficiente de asimetría de Boyle, entonces, este tiene que ver ya con los cuartiles que ya calcularon. Entonces, el tercero más el primero, menos 2 veces el segundo, entre esta división. Entonces, tienen diferentes aplicaciones y nosotros el que más utilizamos es este, ¿no? El coeficiente de simetría de Fisher es el que generalmente utilizamos. Entonces, los otros simplemente es para que los conozcan, pero el de Fisher es el que más utilizamos, ¿sí? Entonces, aquí vemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Al aplicar simplemente son cosas que ya conocemos, la media y la desviación estándar. Esta es la muestra del ejemplo 1, donde estamos tomando en cuenta el valor de ese que puede ser atípico, el de 1279, y vemos que el coeficiente de asimetría es 6.69, que es pues bastante sesgado a la derecha. ¿Y por qué es sesgado a la derecha? Por la inclusión del 1279, por eso se está haciendo más sesgado a la derecha. ¿Qué es la kurtosis? Es una medida de distribución que mide cuán escarpada o achatada está una curva o distribución. A mayor cantidad de datos cercanos a la media, mayor grado de kurtosis. ¿Cuál es la medida estándar? Pues es la distribución mesocúrtica, está azul, donde es el comportamiento de la distribución normal. Cuando vemos que este coeficiente de kurtosis es un valor muy alto, significa que tiene una distribución leptocúrtica, y lo único que nos está diciendo es que la mayoría de los datos de su muestra se mueven alrededor de la media. Cuando tenemos esta distribución verde que es platicúrtica, lo que significa que si esta es la media, tenemos o datos, una distribución de muchos datos a la derecha, pero también de muchos datos a la izquierda. Dependiendo de cómo se comporte su media, pues es cómo voy a determinar el comportamiento de la muestra. ¿Dónde vamos a necesitar mucho este comportamiento? En una parte que vemos en el curso, que se llama la de generación de muestras sintéticas con propósitos de planeación. Cuando ustedes quieren diseñar la capacidad de un almacenamiento, necesitamos generar, a partir de una muestra de datos, se generan muestras sintéticas. Ya no se trata ahí de metros cúbicos por segundo de caudal, sino de volúmenes en millones de metros cúbicos. Entonces, de lo que se trata con la generación de muestras sintéticas es crear escenarios que se parezcan a la muestra original. Entonces, ¿de qué se va a tratar? De crear muestras que tengan las mismas características estadísticas de la muestra original. Si su muestra original tiene una distribución leptocúrtica, implica que los datos están muy cercanos a la media. Y para esto, los modelos estocásticos que preservan estas características son los modelos autorregresivos de orden 1 o de orden 2. Si tienen una dispersión más grande y sus datos se comportan como platicúrtica, entonces la mejor forma de modelar esas muestras se llaman con los modelos autorregresivos de promedios móviles, los ARMA, donde hay una mayor variación de los datos y estos logran preservarse de mejor manera con este tipo de datos, de modelos, perdón. Si uno quisiera generar muestras sintéticas
y no se preservan las características estadísticas de la muestra original, pues no estaríamos representando el posible comportamiento de los datos. ¿Cuál es la cosa que ustedes me dicen? Pues si estoy preservando las características estadísticas, ¿cuál es la diferencia con la muestra original? Lo que lo hace diferente es que esas muestras generadas, cuando ustedes lo meten a la ecuación de ingresos menos salidas igual al cambio del almacenamiento, sí importa el tiempo de ocurrencia de ese evento. No es lo mismo tener presa llena y que me llegue un volumen de escurrimiento alto, porque lo que voy a tener es la utilización del vertedor, es decir, un exceso en el almacenamiento, y todo lo que llegue, pues los estoy desaprovechando. Se trata que en una operación de un almacenamiento, solo el 1% de las veces que opere la presa, pues yo voy a tener un derrame por el vertedor o tengo la presa vacía, es decir, que se quede seco. Si no, no tengo una operación adecuada. Significa que cuando yo genere los 100,000 números aleatorios de ingresos a la presa con un modelo estocástico, yo tengo que garantizar que se preserven las características estadísticas. Si mi muestra la generé con un modelo que no me preserva el comportamiento platicúrtico, es decir, que tenga una gran dispersión de los datos, pues entonces no estoy representando adecuadamente el comportamiento de la muestra. Por eso les estoy abriendo un poco el panorama de cuál es la importancia de estos estadísticos en los diferentes problemas que nos vamos a enfrentar en el análisis hidrológico, porque no todo va a ser diseño, no todos son gastos máximos o gastos mínimos o lluvias máximas, sino también los volúmenes de escurrimiento o los volúmenes de lluvia, porque cuando no tenemos una estación hidrométrica y yo quiero hacer una presa, ¿cómo voy a inferir los volúmenes que puedan llegar a esa cuenca? Si no tengo una estación hidrométrica, pues lo que hago es generar muestras sintéticas de lluvia, y con el coeficiente de escurrimiento de esa cuenca que yo pueda estimar de acuerdo con las coberturas vegetales, pues yo puedo transformar las lluvias generadas en escurrimientos a ese posible almacenamiento. Y es que ahí que ustedes puedan diseñar un almacenamiento en zonas que no tienen hidrométricas, generando lluvias sintéticas. Entonces, pueden darle la solución a un problema como de esos simplemente con las técnicas que se ven en este curso, que tiene que ver con la aplicación de modelos estocásticos, que eso sí se lo tienen que aprender. Muchos creen que no es importante la generación sintética, pero hasta cuando en sus trabajos les piden un análisis de disponibilidad, pues no van a entender que no se hace la disponibilidad simplemente con el gasto medio, ¿no? O con el volumen medio. Ese es un dato constante. Lo que a mí me interesa es conocer la variabilidad en el tiempo de esa serie de datos, ya sea de escurrimientos o de precipitaciones. Entonces, en conclusión, necesitamos que ustedes entiendan cómo conocer los estadísticos de una serie de tiempo. Este coeficiente se le llama coeficiente de kurtosis, que este es el verdadero coeficiente y este es el valor de desviación con respecto de la normal. Esta ecuación es la que ustedes van a ver que se aplica en el Excel. El Excel les aparece cuando ustedes ponen kurtosis y marcan su serie, muchas veces les aparece menos 2.1, menos 1.5. La kurtosis no es negativa. El valor que da el Excel es la diferencia que existe entre el verdadero valor de su serie y el valor de 3, que es la normal, es la desviación con respecto de la normal. Para que saquen la verdadera kurtosis
de la serie le van a tener que sumar 3 a esto que les daría el Excel o a esta si la hacen programada, si la tienen en una programación en cualquiera, en MATLAB o lo que quieran, le pueden poner kurtosis si no es que viene ya en la librería de funciones, pero este es lo que les está dando la desviación con respecto de la distribución normal. Entonces, no se vayan a quedar con el valor de la kurtosis negativa, sino que a lo que les dé, le suman 3 y esa sí es la verdadera kurtosis de su serie. Esto es lo que les quiero decir. Miren, si la aplican la fórmula, les da menos 0.463. Si lo sumamos 3, ¿qué nos va a dar? 2.537. ¿Qué comportamiento tiene una serie cuya kurtosis vale 2.53? Pues es platicúrtica, porque es menor que 3, es decir, es una campana que está aplanada o aplastada, como lo quieran llamar, y que su dispersión de los datos es más alta. ¿Quién no está dando la dispersión de los datos? Pues puede ser el valor de los puntos atípicos, que hay que tener cuidado si esto es el caso. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Entonces, No, de mi miren, parte no. bueno, miren, sería muy importante, por favor, que empezaran a ver, si lo van a programar, que empiecen programando o identificando de alguna forma en el Excel, pónganse una serie de datos, la que ustedes gusten, y empiecen a ponerle el promedio, la desviación estándar, la simetría, la kurtosis, etcétera, para que empiecen a ver de una serie de datos cómo es que van a empezar a sacar estas características estadísticas que son muy, muy importantes para el análisis estadístico que van a hacer en un futuro, no importa de qué problema estén hablando. Todo lo que vaya a utilizar análisis estadístico va a requerir de estas características y por lo tanto ustedes deben de buscar que no sean mal estimadas, porque de eso va a depender los resultados finales. ¿No tienen alguna pregunta, comentario, algo que les haya quedado por ahí? ¿Quedó claro? Todo claro. Muy bien, Sí, claro. muy bien. Bueno, de no tener algún otro comentario, pues muchísimas gracias y los veo la próxima clase. Al Al contrario, contrario, gracias. gracias, Buen buen día. día. Buen día, Gracias. gracias. Buen día. Buen Buen día, hasta día. luego. Hasta luego.